Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Muy buenos días, mis amados leones y leonas de Rema y Remanente. Sean todas y todos bienvenidos una vez más a este púlpito, a este sagrado altar, desde donde está emanando ese río de agua de vida que está libertando a miles de personas. Un movimiento de libertadores, no de conquistadores, sino de libertadores, donde el guía es Yahshua HaMashiach ben David. Soy el Roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges ben Yosef, un siervo inútil del Eterno que hoy está aquí para continuar compartiendo con ustedes esta palabra, esta enseñanza poderosa que el propio Yud-Hei Vah-Hei ha denominado destruyendo a Roma. Llegó el tiempo de que Roma sea destruida. Ya se le cumplió su plazo, ya hizo lo que tenía que hacer. Y, por supuesto, cuando llega el tiempo, cuando llega el cumplimiento de los tiempos, tiene que cumplirse la voluntad del Eterno. Siempre ha sido así y siempre será así. Pero destruyendo a Roma no significa destruir a los cristianos. No me pele los ojos. Destruir el sistema de muerte de Roma no significa destruir a la gente que está secuestrada por Roma. ¿Cuál es la idea, Roy? Libertar a los cautivos. Por eso Yahshua HaMashiach pagó por ellos, pagó por ti y por mí. Libertar a los cautivos ¿de quién? Del Hasatán. ¿A través de quién? A través de Roma, a través del evangelio de la serpiente, a través de la manipulación, del engaño. Es necesario que tú permitas que Yahshua entre, porque si no entra, jamás podrás ser libre, jamás podrás compartir con Él la cena de Pesaj, donde Él es el Cordero, y por lo tanto jamás serás beneficiario de este plan de redención final. Redención tiene que ver con libertad, tiene que ver con rescate, tiene que ver con la salvación. Redimir es rescatar, y rescatar tiene que ver con libertad. Todo está ahí, incluido en esa palabra, redención. Pero si tú lo ves desde el punto de vista hebreo, cuando tú digas redención, lo vas a entender de la manera correcta. ¿Para qué quieren redimirnos? ¿Cuál es el plan de Hashem? Redención. Que retornemos a Sion, que retornemos a la Torá, que retornemos a Él. Ese es el plan. Por eso cuando Roma pide avivamiento, está pidiendo que el Dios de Roma avive a un pueblo engañado para ellos seguir mintiendo. Aviva y yo miento. Pero cuando los hebreos pedimos avivación, le estamos pidiendo a Yod-Hei Vah-Hei, Elohim Sebaot de Israel y de todo el universo, que avive su palabra, que avive a Sion, que avive la Sagrada Torá en cada uno de esos corazones, que encienda la menorá, que encienda la antorcha de la casa de Israel, para que retornen por su propia cuenta, no templados por una oreja, como acostumbra Roma. Les bendigo grandemente, en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi Yahshua HaMashiach ben David. Vamos a retomar la enseñanza, mis amados hermanos. Si nosotros llevamos a cabo un estudio profundo de los evangelios que usted tiene en su Biblia, vamos a revelar o vamos a descubrir tres cosas muy importantes, mis amados hermanos. Y esas tres cosas debemos conocerlas de la manera correcta. Número 1, que todos esos evangelios tienen un núcleo hebreo que sirvió como base histórica original sin cuestionamiento. Nadie, ningún terrícola puede afirmar y mucho menos demostrar que esos evangelios que están en la Biblia que tú tienes en la mano no tienen una base, una zapata, un núcleo hebreo. Porque esos evangelios vienen de Israel, vienen de una historia que se llevó a cabo en Israel, no en Roma. Número 2, que todos esos evangelios fueron víctimas, fueron objeto de ediciones posteriores por parte de los copistas cristianos, donde se fue acomodando la figura de Yahshua HaMashiach a los nuevos tiempos y a las nuevas agendas teológicas del protocristianismo. Nadie puede rebatir eso.
los 4 evangelios, incluso los discursos y las cartas apostólicas, fueron víctimas de modificaciones, de manipulaciones y de unas ediciones posteriores por parte de los copistas cristianos romanos. Número 3, y esta ya es la última, que es posible, mis amados hermanos, completamente posible, completamente verdadero, que es completamente viable restaurar por completo la figura de nuestro amado Rabbi Yahshua HaMashiach ben David y de su mensaje original. Lógicamente, si tenemos las herramientas de investigación históricas apropiadas. Date cuenta de la importancia que reviste el hecho histórico. En esta investigación que estamos llevando a cabo, como sus hermanos, estamos en plena investigación porque lo que estamos coordinando aquí, los hermanos menores de Yahshua HaMashiach, es su rescate. Estamos planificando de manera alineada con Hashem el rescate de Yahshua, el rescate de nuestro hermano mayor, la vindicación del Mashiach. Esto es lo que pone a temblar a cualquiera, porque cuando tú entiendes esto, tú sopesas la magnitud de la misión que tenemos. Es nuestro líder, ¿vale? Está secuestrado y hay un impostor que está usurpando el lugar del verdadero, y tenemos no solamente que anunciar y notificarle a la gente esto, sino que tenemos que llevar a cabo una investigación histórica que nos dé una base, que nos dé un respaldo no teológico, que nos dé un respaldo histórico para poder gritarle a los 4 vientos la verdad. Porque un teólogo contra otro teólogo, bueno, se van a caer a plomo ahí, teológicamente hablando, y uno va a tratar de destruir la teología del otro y viceversa, pero no pueden cambiar la historia, no pueden borrar de la historia la verdad, no lo pueden hacer. Debido a la enorme cantidad de manuscritos, mis amados hermanos, que tenemos de esos evangelios originales, lejos de ser un problema, es una gran ventaja. Y si usted conoce al Eterno, si usted tiene una relación con su Padre Yod-Hei Vah-Hei, usted sabe muy bien que nuestro Padre es experto en sacar una bendición de una maldición, en convertir un pecado en una bendición. Eso es para los que conocen a Hashem, para aquellos que sabemos cómo trabaja Él. Muy lejos, escúcheme bien, muy lejos de ser un problema. Resulta que ahora las ediciones y toda la corrupción que hicieron de la palabra representa para nosotros la mayor ventaja para llevar a cabo este plan, toda vez que eso nos permite a nosotros cotejar, comparar los manuscritos originales, los más antiguos, con los más nuevos, con los más tardíos que salieron a la luz pública. Y de esa manera podemos nosotros detectar históricamente la verdad, para saber dónde hubo una edición por consideraciones teológicas, por manipulación premeditada, alevosa. Es un plan que se les convirtió en su propia destrucción, tal cual como pasó con Amán. Él preparó una horca para guindar a Mordejai. Es decir, el hijo de Esaú preparó una horca para ahorcar al hijo de Jacob. ¿Y qué hizo nuestro padre? Usó a una sierva y le cambió la historia a ese plan. De la misma manera, Roma va a quedar guindada de la horca que preparó para los hebreos, porque así trabaja el Eterno. Por ejemplo, si tenemos una versión católica de lo que ellos mal llamaron Nuevo Testamento, como es la Vulgata, que, bueno, la mayoría de ustedes debe conocerla. La Vulgata, una traducción griega de lo que nosotros conocemos como el Brit Hadashah. Y esa Vulgata, bueno, es un pilar de la Iglesia Católica. Ahí en la Vulgata aparece un texto de una carta tardía, de una carta, digamos, trastornada, modificada, donde dice lo siguiente: 3 dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Así aparece en la Vulgata, que, bueno, yo tengo aquí una. Es la misma que tiene el Papa. Y eso que aparece allí demuestra claramente la veracidad
o le da respaldo bíblico a esa teología o a esa teoría, a ese teologúmeno llamado la Santísima Trinidad, elaborada y sostenida posteriormente por la Iglesia Católica Cristiana. Esa teoría de la Santísima Trinidad, que es total y absolutamente pagana, está respaldada bíblicamente por ese escrito en esa carta, repito, muy tardía, muy nueva. Ahora bien, si en la Biblia dice que en el cielo son Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estos tres son uno, bueno, la teoría de la Santísima Trinidad y el Dios Trino tiene donde apoyarse, y es incuestionable porque, está escrito en la Biblia. Siento traquear los dientes de algunos. ¿Cuál es el detalle aquí? ¿Qué es lo que los cristianos no entienden? Mis amados hermanos, que nosotros tenemos disponibles manuscritos mucho más antiguos que la Vulgata, mucho más antiguos que cualquiera de las Biblias editadas en Roma, donde ese texto no aparece por ninguna parte. Eso no lo pueden borrar, eso no lo pueden manipular, eso no lo pueden editar. Cuando descubrimos esto, lógicamente estamos en presencia de una edición cristiana posterior, con la finalidad de justificar y de respaldar una teología romana con una esencia helenista, greco-romana. En ese proceso de edición de lo que ellos llaman el Nuevo Testamento, los editores cristianos poco a poco van introduciendo cambios sustanciales para presentarnos a un personaje llamado Jesús de Nazaret completamente divorciado de su identidad hebrea. Un Jesús que rompe con su esencia hebrea, rompe con sus raíces israelitas, judías. Un Jesús que abandona a su pueblo hebreo. Un Jesús que crea una relación y que crea una religión y hasta un pueblo diferente. Y lo más cumbre de esto es que ese Jesús, según la ideología, según la teología macabra de Roma, crea una deidad diferente, cosa que por supuesto jamás sucedió en la vida real. Cuando nosotros entramos en la dimensión de Yahshua HaMashiach ben David, nosotros aprendemos a ver, nosotros aprendemos a estudiar, nosotros aprendemos a enseñar y nosotros aprendemos a vivir la Sagrada Torá con la óptica hebrea. Y en ese momento nos damos cuenta de inmediato que los editores posteriores del mal llamado Nuevo Testamento no conocían absolutamente nada de la Torá. No la entendían, porque ellos no tenían la misma perspectiva que rodeó la vida y obra de Yahshua HaMashiach. Es decir, cuando los cristianos nos presentan a nosotros a un Jesús, a un Jesucristo, a un Jesús de Nazaret, como uno que destruye la Torá, que rompe con el sagrado Dabar del Eterno, que viola el Shabbat como le da la gana, que se burla de la ordenanza eterna, sempiterna de nuestro Padre Yuhei Bajei, uno que se mueve fuera completamente de la palabra sagrada del Eterno para reemplazar todo con otra religión diferente, con otro pacto diferente, con otro Dios diferente, en este caso llamado cristianismo, usando para ello las supuestas violaciones del Shabbat que supuestamente le atribuyeron a Yahshua. No hacen otra cosa. Repito, no están haciendo otra cosa que no sea preservar para nosotros la realidad hebrea de Yahshua HaMashiach ben David, que jamás y nunca violó el Shabbat, como sugieren las ediciones posteriores de ese mal llamado Nuevo Testamento. Roe, usted me está diciendo que todo lo que Roma hizo, Hashem ahora en este tiempo final lo va a usar para sacar a la luz pública la gran verdad verdadera y respaldarla precisamente con esas corrupciones. Sí. Trabajaron para nosotros todo el tiempo, pero nunca lo supieron hasta ahora. Porque el Eterno, mis amados hermanos, usa a los buenos, pero también usa a los malos. Para el Eterno, lo que es bueno para nosotros es malo, y lo que es malo para Él, para nosotros es bueno. Por eso nos habla tanto del corazón. Cuidado con el corazón, cuidado, porque el corazón es engañoso,
El corazón es perverso. Cuando el corazón te dice, haz esto, caramba. Por eso nos habla tanto del corazón. Por eso nos dice, de toda cosa guardada, guarden el corazón, porque de él mana la vida. Por eso él nos dice y nos enseña que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Cuidado con el corazón. ¿Usted sabe cuál es la principal causa de muerte a nivel mundial? Son problemas o enfermedades que están vinculadas con el corazón. Entonces, cuando nosotros analizamos con los lentes hebreos a Yahshua HaMashiach y al Shabbat, todas las acciones de Yahshua con relación al Shabbat tienen total fundamento en la Torah, incluso en la propia halajá judía, en la ley judía. Ningún rabino ortodoxo o ultraortodoxo del judaísmo, de los que caminaron en la tierra de los vivientes cuando Yahshua estaba en la tierra de los vivientes, pudo acusar a Yahshua delante del Sanedrín por haber violado el Shabbat. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque todas las acciones de Yahshua en el Shabbat y todas las enseñanzas de Yahshua en el Shabbat, todas están permitidas por la Sagrada Torah. Repito, incluso por la propia ley judía, por el propio Talmud babilónico. No hubo ni un solo caso de violación del Shabbat hecho por Yahshua. Por lo tanto, no hubo ni siquiera un rabino en los días de Yahshua que lo viera hacer lo que hizo en Shabbat y lo considerara una falta o una violación al Shabbat. De tal manera, mis amados hermanos, que cuando nuestro amado Ribi Yahshua HaMashiach sana a los enfermos en Shabbat, estaba siguiendo el ordenamiento de la Sagrada Torah. Estaba vivificando la Torah. Estaba apegándose a las provisiones de la Sagrada Torah y a la práctica no solamente de su época, sino de todos los años anteriores. Bajo ningún concepto los fariseos habrían condenado a Yahshua a muerte porque supuestamente violó el Shabbat. Y me refiero a los fariseos del templo, específicamente a los del templo. No todos los fariseos pensaban igual a los del templo. Tienes que tener eso claro también. La secta farisea era la secta más importante de ese momento. Era la academia, la universidad más importante de ese momento allí. Pero no todos pensaban igual. No todos pensaban igual. De hecho, a esa misma secta pertenecía el Rashaul. Y varios de los discípulos de Yahshua, varios, pertenecían a la secta de los fariseos. Pero no pensaban igual que Caifás y que Anás. Porque no todos los fariseos estaban en conchupancia o estaban enchufados en Roma. Cuando digo estos fariseos me refiero a los del templo. No solamente religiosos, repito, sino que estaban enchufados con el imperio romano, que en ese momento le tenía la bota puesta en el cuello a Israel. Ninguno pudo acusarlo de eso, o por lo menos no pudieron demostrarlo, porque es que no había forma. Era una tontería muy grande acusarlo de eso porque no tenían cómo demostrarlo. ¿Por qué, Roe? Porque él cumplía y vivía el Shabbat y lo observaba de la misma manera como lo enseñaban los fariseos. La diferencia es que Yahshua no era practicante del judaísmo. Yahshua era practicante de la Torah, únicamente de la Torah. Él no se guiaba por los decretos rabínicos que conocemos como Takanot, porque, al tener el Ruach del Mashiach encima de él haciéndole sombra, se convertía automáticamente en el más grande intérprete, en el que tenía más autoridad para interpretar la Torah. Eso es una realidad histórica, mis amados hermanos, no teológica, histórica. Esa teoría cristiana de que fue por violar el Shabbat que Yahshua fue acusado, enjuiciado y condenado a la pena capital, o que eso levantó el odio de entre los judíos contra Yahshua, eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene asidero ni en la Torah y, repito, ni siquiera en la ley judía, en la ley del judaísmo, ni siquiera ahí. Eso tiene sentido en Roma, pero no en Israel. Esas narrativas creadas y editadas por los copistas cristianos, mis amados hermanos, lo único que reflejan es una cosa: la ignorancia, el desconocimiento de los editores cristianos posteriores con respecto a la Torá, con respecto a la realidad hebrea, la raíz hebrea, la perspectiva hebrea, que sí la tenía, por supuesto, Yahshua HaMashiach ben David. Tan sencillo como eso. No conocían. ¿Por qué usted cree que hoy
un pastor o un apóstol evangélico se niega a aceptar esta palabra porque no tiene la perspectiva hebrea, sino la romana. Yo le podría decir, sin temor a equivocarme, que un apóstol evangélico, rajatabla, tiene más fe en Aristóteles o en Sócrates o en cualquier filósofo griego que en el propio Yahshua HaMashiach. Eso fue lo que le sembraron, eso fue lo que le inocularon en su espíritu. Pero el día que ese hombre o esa mujer se postren delante del Eterno y le pidan con un corazón contrito y humillado que los perdone y hagan un teshuvá genuino, mi hermano querido, teshuvá, tefilá y sedaká, arrepentimiento genuino, una oración de compromiso con el Eterno, a servirle por todos los días que te queden de vida en esta tierra de los vivientes y honrarlo a Él con toda tu vida, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu familia, con todos tus bienes, con todo lo que tienes, se le va a abrir una ventana y el Eterno va a quitar de encima de esta persona ese toldo que no lo deja ver la inmensidad del Eterno. Tan sencillo como eso. Lo mismo pasa con relación a declararse el Mashiach de Israel. Decir que uno es el Mashiach. Eso no constituye una base legal para ser condenado a la pena capital. Para nada. Estoy hablando de Israel. En Roma sí, pero en Israel no. Todo lo contrario. Lo mejor que podía ocurrirle a Israel era la llegada del Mashiach. Todos estaban esperando eso. Y hay un grupo todavía en Israel que está esperando eso. Pero tenemos que entender que también es un plan. Yo no puedo odiar a mis hermanos ortodoxos y ultra ortodoxos porque ellos no crean en Yahshua como Mashiach, porque ese es el plan de Hashem, hijo. Tenemos que entender que el plan es que darnos tiempo a nosotros para retornar, para que venga la unión, para que venga la plenitud de los gentiles y para que podamos estar unidos y venga el Mashiach. Ese es el plan. Entonces, una persona que dice que no quiere, odia o lo que sea, lo alenu, a los hermanos judíos ortodoxos porque no creen en Yahshua, perdóname, ese es el plan, hijo. Si ellos creen en Yahshua, ¿cómo van a montar al antimashiach? Si no se monta el antimashiach, ¿cómo va a venir el verdadero? A libertar. O sea, tenemos que entender esto. Esto es un plan. La ceguera de nuestros hermanos judíos ortodoxos es por orden del Eterno. No es que ellos son autónomos y ellos deciden porque ellos son los bravos, ellos son los tacamajaca. No, perdóname. Ellos están haciendo exactamente lo que el Eterno les ha puesto en el corazón. Y lo que el Eterno les puso en el corazón, por ahora, es no creer en Yahshua HaMashiach. Si tú le dices a un cristiano, le dices a un judío, que Jesús de Nazaret es el Mesías, hermano, el judío se le va a reír en la cara. Con dos preguntas que le haga, lo deja bailando como un trompo, así sea Benny Hinn, sea el que sea. No tiene cómo hacer, porque es una locura. ¿Cómo tú me vas a decir a mí, chico, que un greco-romano va a ser el Mashiach de Israel, por favor? Cualquier cosa que me digas te la creo, menos eso. Pero, si es un hebreo, con el Tanaj hebreo en la mano, y hablando en hebreo, el que le dice a él, y aquí está el Brit Hadashah completo, el Tanaj, desde Génesis hasta Apocalipsis, y le habla no de Jesús de Nazaret, sino de Yahshua HaMashiach ben David, y le habla no del apóstol San Pablo, sino del Rashaul Hatarsi, y no le habla de Moisés, sino de Moshe Rabenu, y no le habla de Antiguo y Nuevo Testamento, sino del Tanaj hebreo. Es diferente. El judío va a decir, ok, ya va a pelear, sí, va a patalear, sí, va a formar berrinche, sí, pero tienes que aceptar que lo que te estoy hablando es la verdad. Porque la misma Torah que yo tengo, el mismo Tanaj que yo tengo en mis manos, es el que tú tienes. ¿Ves la diferencia? Por eso, en 1800 años, casi 18 siglos de existencia de la iglesia cristiana romana, jamás pudieron afectar al pueblo de Israel. Y las iglesias que tienen montadas en Israel, allá en Jerusalén, tienen que salir de ahí, tienen que salir. Porque convirtieron a Jerusalén en una cueva de ladrones. Y el mismo que entró al templo en aquella tarde, no como lo pinta Roma, flacuchento, pobre y amanerado, no. El mismo que entró al templo con un látigo en la mano y se lo cantó por todo el medio del eje a Caifás, a Anás y compañía. Ustedes convirtieron la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Cuando mi padre ha dicho, mi casa será casa de oración para todas las naciones, va a hacer lo mismo en este tiempo final. Quedan horas para que tiemble la tierra y se abra una zanja y aparezca el Mashiach.
en el monte Sión, en el mismo lugar donde levantó los pies aquella tarde, y venga a poner orden. Repito, no es el patuleco ese que pintan en Roma. No, perdóname. Eso no tiene nada que ver, hermano, con el Yahshua que nosotros conocemos, de casi 2 metros de estatura, acostumbrado a trabajar carpintería, a cargar madera. Ahí no había sierras, ahí no había tecnología, ¿me entiendes? Ahí era a mano, el que tallaba y hacía un arado a mano, el que le roncaban los motores, porque a ese era el que buscaban para que les hiciera los mejores trabajos. No el patuleco ese, no, perdóname. No, eso no tiene nada que ver. Y ese vino como siervo sufriente, y se le paró de frente a Caifás y se lo dijo en su cara: tú eres un hipócrita. ¿Qué hizo Caifás? Le temblaron las canillitas, porque el que le estaba hablando no era el hombre, era el Ruach HaKodesh. ¿Por qué no lo metieron preso? Cuando fue al templo hizo eso. ¿Por qué no lo metieron preso? ¿Por qué Caifás no fue a hablar con Herodes o fue a hablar con Pilato a decirle que este hombre había ido a amenazarlo de muerte y le dijo y tal, y vino amenazando aquí, le cayó a látigo a todo el mundo aquí? ¿Por qué no lo hicieron? Porque sabían que estaba en la verdad. Sabían que ese hombre, con solamente un suspiro, podía darle la vuelta como una media a Jerusalén completo. Y eso es lo mismo que va a hacer ahora, no solamente con Israel, no con Roma y con Egipto, con todo el mundo. Esa Sodoma y Gomorra que tenemos allá en Oriente, llamada China, va a ser destruida. Y ya están viendo los primeros vestigios de eso, arrasada completamente. Que nadie se equivoque creyendo que Yahshua HaMashiach ben David va a venir en su segunda venida y definitiva a pasarle la mano por la cabeza a la gente. Aquí hay 2 caminos nada más, el de la vida y el de la muerte. Si hay alguien a quien Yahshua le va a pasar la mano por la cabeza, es a los justos de las naciones, a los que estudian, enseñan y vivifican la Sagrada Torah y lo están esperando el día que Él ha anunciado que viene. Pero a todos los demás les va a pasar la espada. Y ahí no va a valer que yo soy fulano, que yo tengo real, que yo soy presidente, que yo soy rey, que yo soy sultán. No, papi, olvídate de eso. Fíjate de eso. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que viene en un caballo blanco, con una vara de hierro en la mano. Entonces, los reclamos mesiánicos de Yahshua no fueron para nada ni en contra de Moshe, ni en contra de los profetas, ni en contra de la Sagrada Torah, de ninguna manera. La idea cristiana desarrollada posteriormente de que nuestro amado Ribi Yahshua HaMashiach es condenado a muerte porque se presentó como el Mashiach al pueblo judío, y que esto causó un alboroto tan grande que eventualmente le ocasionó la muerte de la manera que fue, eso carece de sentido y de asidero bíblico e histórico. Contrario a la idea cristiana editada en lo que ellos llamaron el Nuevo Testamento, que un judío se presente delante de la comunidad judía diciendo que es el Mashiach, eso no constituye ninguna violación de la ley de Moshe, y mucho menos un pecado contra Hashem. Aspirar a ser el Mashiach, autoproclamarse Mashiach o anunciarse como Mashiach no constituye violación alguna para ninguna ley o para ninguna ordenanza de la Sagrada Torah. Hay que resaltar que Yahshua nunca dijo que él era el Mashiach de Israel, nunca se autoproclamó Mashiach, nunca dijo yo soy el Mashiach y he venido a salvarlos, nunca dijo eso. Siempre se mantuvo en la línea, sabiendo que hasta el final tenía que cumplirse el plan de Hashem, con el sello de garantía eterna para su cargo uno y único, que era la resurrección de entre los muertos. Por lo tanto, queda, desde el punto de vista de la sagrada palabra del Eterno, descartado que Yahshua HaMashiach ben David haya sido llevado a juicio, acusado de haberse autoproclamado el Mashiach de Israel. ¿Dónde está el problema aquí? El problema se presenta cuando los cristianos posteriores comienzan a relacionar el término hebreo Mashiach con el concepto pagano que ellos tenían de deidad. Y eso lo expliqué bastante bien en las enseñanzas anteriores. Ahora, lo que tenemos que tener bien claro, mis amados hermanos, y que jamás se nos olvide, por favor, que esto quede grabado en tu nefesh, en tu alma, es que al momento de la resurrección, no antes, al momento de la resurrección de entre los muertos para vida eterna de Yahshua HaMashiach, fue que Yahshua fue exaltado por Hashem, fue constituido como Señor de señores, es declarado Mashiach de Israel y de toda la humanidad, y es declarado también Ben Elohim, hijo de Yohevahei.
En pocas palabras, lo que hace de Yahshua ben David, Adón y Mashiach, no es otra cosa que el milagro de la resurrección de entre los muertos para vida eterna. Porque todos los demás que resucitaron antes que él murieron. Y todos los demás que resucitaron después de él murieron también. ¿O es que usted cree que la última resurrección fue la de él? No. Han habido millones de resurrecciones, pero han sido para luego ver la muerte. La única, es la primera, la primicia para vida eterna es la de Yahshua. Y está clarísimo que en el evento histórico y sobrenatural por demás de la resurrección de Yahshua, él recibe un nuevo estatus, exaltado y elevado a el propio Yod-Heh Vah-Heh, según la posición apostólica original, la profecía mesiánica que nosotros encontramos en el Salmo 2, esa profecía mesiánica que dice: el Eterno ha emitido el decreto, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Esa profecía mesiánica solo se cumple en su sentido profético y mesiánico en el mismo momento de la resurrección de Yahshua, no antes. Eso es lo que tenemos que tener muy claro, grabado, tatuado en nuestro nefesh. Y debido a la importancia, digamos, fundamental que esto tiene y que marca la clara separación entre el cristianismo y nosotros, los hebreos, los seguidores del camino, los talmidim de Yahshua HaMashiach, hay un abismo ahí. Y eso lo marca, es esta verdad verdadera, es lo que abre ese abismo entre el sistema grecorromano del cristianismo y el sistema de las raíces hebreas y de la Sagrada Torá. Hay un abismo ahí. Y ese abismo está lleno de agua. Físicamente lo puede representar el río Éufrates. Por eso nosotros hablamos de que si no te mojas, si no pasas por ese río, no vas a retornar. Tienes que cruzarlo. Divide, el Éufrates divide a Roma de Israel. Debido a la importancia de esto, mis amados hermanos, voy a citar nuevamente una porción del discurso del Rav Shaul HaTarsi antes de que se escribiera ninguna carta a los gentiles o a los hebreos, o que se escribiera alguno de los evangelios que usted conoce. Memorias apostólicas que usted conoció como el libro de los Hechos. En el capítulo 13 registra ese discurso del Rav Shaul HaTarsi, que no fue en una iglesia cristiana, fue en una sinagoga judía, en una sinagoga hebrea, allá en el exilio, donde habían muchos hebreos presentes, pero también habían gentiles temerosos de Hashem presentes allí. Y a esta audiencia se dirige el Rav Shaul HaTarsi en su discurso de aquel Shabbat y les dice así: hermanos, descendientes de Abraham, y ustedes, los gentiles temerosos de nuestro Elohim, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Adonai nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Yahshua, como está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Eso está ahí, mi hermano. Eso lo cargas tú en la mano. La pregunta es, ¿por qué Roma no borró eso? ¿Por qué no editaron eso? Porque el Eterno no lo permitió. Para que ahora ese sea el asidero verdadero para nosotros esgrimir la verdad que tenemos. Así como tampoco borró de la Biblia cristiana evangélica Juan 4:22, donde el propio Yahshua HaMashiach dice: la salvación viene de los judíos. Ay, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, que mucha gente cree que es Jesús el romano es el Salvador. No, papi, es Yahshua HaMashiach, el que viene de la tribu de Judá. Observen ustedes aquí cómo el Rav Shaul relaciona de manera directa, enfática, clara y precisa la resurrección de Yahshua con el Salmo 2. Y dice que eso que fue dicho y escrito en el Salmo 2, 1000 años antes del nacimiento de Yahshua, eso que fue dicho ahí, mis amados hermanos, eso que fue anunciado por el Ruach HaKodesh a través del rey David, se cumple plenamente en el momento de la resurrección de Yahshua. Continúa diciendo el Rav Shaul:
en su discurso. Adonai lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Así se cumplieron también estas palabras. No permitirás que el fin de tu kadosh, de tu apartado, vea la corrupción. O sea, fíjense bien cómo el Rav Shaul interpreta. Estamos hablando de un rabino judío, mi hermano, no de un cristiano. Cristiano es San Pablo, pero es un personaje como Superman, eso no tiene asidero histórico. Estoy hablando del Rav Shaul Hatarsi, de un asesino de seguidores de Yahshua que nuestro padre tocó y lo convirtió en el apóstol de mayor revelación del Brit Hadashah. Fíjense cómo él interpreta el Salmo 2, que dice, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Ahora recuerda cómo lo aplica. Recuerda que el Salmo 2 es mesiánico en su propia naturaleza. Es decir, es un salmo que históricamente se usaba para el día cuando se ungía a un nuevo rey en Israel. Bueno, aquí les estoy dando una información. Muchos de ustedes a lo mejor no sabían eso. Cada vez que en Israel se ungía a un nuevo rey, se recitaba el Salmo 2. Y esa unción de ese nuevo rey de Israel, que implicaba un gran cambio de estatus, una exaltación de un judío, por supuesto de la tribu de Judá, que ahora era nombrado, era elevado, era ungido como rey de Israel. Ese cambio de estatus, que incluye por supuesto una exaltación al poder de la monarquía de Israel, sirvió como una alusión al más exaltado rey de Israel, al Rey de Reyes eterno, nuestro amado y justo Mashiach, Yahshua ben David. ¿Me entiendes ahora un poco mejor? Hay 150 salmos, hermano. Entonces, específicamente, Salmo 2, verso 7, se cumple en el momento de la resurrección. Ahora bien, sabiendo esto, que antes no lo sabían, que todos los reyes de Israel se ungían recitando el Salmo 2, y específicamente en un día del año. Los reyes no se ungían cualquier día del año. Los reyes eran ungidos específicamente en Yom Teruah, en el día de los shofarot, en el día de trompetas, en la celebración de ese Moadim, de esa fiesta, de ese Moab sagrado. El día de trompetas era el día de la unción de los reyes. Entonces el Rav Shaul Hatarsi aplica el Salmo 2 a Yahshua, diciendo, al resucitar a Yahshua de entre los muertos, se cumplió lo que está escrito en el Salmo 2, cuando el Elohim de Israel y soberano del universo dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. En pocas palabras, mis amadísimos hermanos y hermanas, lo que hace a Yahshua, Adón y Mashiach, para siempre, no es otra cosa que su resurrección de entre los muertos. ¿Te das cuenta ahora por qué el ícono que nosotros tenemos los hebreos no es la cruz como los cristianos? ¿Te das cuenta por qué nosotros no adoramos el madero? ¿Por qué nosotros no adoramos? No, mi hermano querido. Cuando usted habla de crucifixión, cuando usted habla de cruz, usted habla de muerte, usted habla de tortura, de sufrimiento, de oprobio, de vergüenza. Cuando un cristiano dice, yo adoro la cruz, está diciendo, yo adoro la vergüenza, yo adoro el oprobio, yo adoro la tortura, el sufrimiento, la miseria. Eso es lo que representa la cruz romana. Cuando un cristiano va a una iglesia y le hacen una cruz de ceniza en la frente, mi hermano querido, lo están marcando para muerte eterna. Porque ese pobre ser humano no sabe lo que nosotros estamos estudiando. ¿Cuál es entonces, Roe, el símbolo de nosotros los hebreos? Bueno, nosotros, acuérdese que nosotros al único que adoramos es a Yahweh, pero nosotros amamos, reconocemos y respetamos y todo lo que nuestro amado Yahshua Mashiach ben David hizo. Él cumple un rol protagónico, pero nosotros no podemos amar el madero donde lo mataron a él. Nosotros si tenemos nosotros una garantía de el cumplimiento de las promesas de Yahweh, es la tumba vacía, no el madero, mi hermano, no el madero. Entonces imagínate tú una cantidad de gente metida en millones de iglesias a nivel mundial, cristianas, cantándole, adorando la cruz, puesto por los mismos pastores y apóstoles que tampoco saben lo que están haciendo.
Y yo adoro la cruz y yo adoro todo el mundo con una cruz guinda en el pescuezo. Imagínate tú. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Esto es una maldición, mi hermano. Es una maldición generacional que tiene casi 18 siglos. Bueno, en el caso de los católicos, porque los evangélicos vienen de hace 300 y pico de años para acá. Son los más nuevecitos. ¿Me entienden lo que les digo? Esto está clarito, hermano. Ahora, en ese evento supranatural, que es la resurrección de entre los muertos para vida eterna, es donde Yahshua recibe su nuevo estatus. Él es exaltado, es elevado por el propio Yud-Hei Vah-Hei y ungido como Rey de Reyes. Por eso es que en su regreso, y esto me acaba de caer, agárrese ahí, él muere en Pesaj, y en Pesaj del 2030 se cumplen exactamente los 2000 años de su muerte. Los 2000 años de su muerte. Pero él no viene en Pesaj, él viene en Yom Teruah, porque en la fiesta de los shofarot, en la fiesta donde van a sonar los shofarot a nivel mundial, es cuando él se va a presentar ante el mundo como el Rey de Reyes, que viene a gobernar, que viene a aplicar justicia y a cumplir con lo que quedó pendiente en la primera venida. No viene en Pesaj, viene en Yom Teruah. Entre Pesaj y Yom Teruah hay aproximadamente 6 meses. El mismo tiempo que duró su ministerio. ¿Te das cuenta? Es que todo cuadra, mi hermano, cuando tú tienes la perspectiva hebrea. Ahora yo les voy a dejar una pregunta para mañana. Cualquiera puede pensar que es fácil de responderla, pero créame que no lo es. Y esa pregunta es, ¿quién es Yahshua ben David? Repito, cualquiera puede decir, está facilita, Roy. Trate usted con un cuaderno y un lápiz de escribir una respuesta acorde a la realidad. Yo no pongo en duda su capacidad, pero créame que mañana vamos a responder esta pregunta de una manera que tal vez no va a parecerse en nada a la respuesta que tú me puedas dar. Que la vamos a responder como verdaderamente el mismo Yahshua Mashiach nos enseñó. ¿Quién es Yahshua ben David? Les amo y les bendigo, mis leones y leonas de Rema y Remanente. Quiero que sepan que cada día que pasa, este campamento se fortalece más. Este campamento ha sido bendecido de una manera exuberante por el Eterno. Pero todo tiene su tiempo y su hora. Todo. Y así como mi Padre usa en este tiempo las corrupciones hechas por los romanos a su palabra para exaltar ahora la verdad verdadera y que los mismos romanos se convenzan de la verdad por la propia palabra que tienen en la mano, asimismo va a exaltar a este campamento, va a exaltar a sus hijos, los hijos de la casa de Israel, de una manera que va a marcar un antes y un después en la historia no solamente de esta nación, sino de este continente. Pero todo tiene su hora, todo tiene su tiempo. Lo único que puedo decirles es eso. Siento que cada día Rema y Remanente se van fortaleciendo, va madurando. Sí hay muchas cosas por hacer, es verdad, pero también hemos recorrido mucho. Y si nos mantenemos en obediencia, si nos mantenemos en temor, si nos mantenemos haciendo bitul, si nos mantenemos sujetos a su palabra, sujetos a su voluntad, mis amados hermanos, no solamente vamos a estar sanos físicamente, sino que nos va a convertir en unos guerreros espirituales invencibles para llevar a cabo esta provocación de la tercera y final reforma de la humanidad. Así que los animo para que sientan esta fuerza, sientan esta fortaleza, sientan este ánimo, sientan esta emuná sobrenatural, sientan esta bitajón sobrenatural que yo les estoy enviando en este momento. No hay nada, no hay nadie que pueda frenar esto, porque es el propio Yahshua HaMashiach el que lo está llevando adelante. Reciban de mí esa inyección de emuná, de confianza en Él. Estamos levantando a Yahshua HaMashiach. Y es inevitable que todo el que lo vea, que todo el que lo oiga, que todo aquel que lo sienta, caiga a sus pies. Es inevitable. Aún los peores detractores que hoy tenemos, mañana estarán acompañándonos en esta gran batalla final. Aún los peores. Les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi, Yahshua HaMashiach ben David. Espero que haya aprendido algo nuevo hoy. Seguimos avanzando, mis amados hermanos.
en emuná y en bitajón, confiando en que nuestro Padre es y será siempre fiel a sus promesas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amén. Ve. Amén.